31 minutos, volvemos a ver, y para entrar, porque nos hemos esforzado por hacer también de lo que no hablan los candidatos, ya veíamos la semana pasada, antepasada fue cultura, deporte y medio ambiente. También hay un tema de tecnología, de innovación tecnológica, y hay un diagnóstico en círculo que el maestro en ciencias de la computación e ingeniero en sistemas, José Antonio Pacheco, escribe. Diagnóstico de la innovación en Sonora. Las actividades innovadoras se consideran como las estrategias para el incremento de la competitividad. ¿Y qué nos están hablando? Lo convoqué para que me nos explique un poco el artículo y está también Jesús Ibarra. Te agradezco mucho que estés aquí, maestro en Ciencias Sociales y con especialidad en ciberperiodismo y de la Unison. Buenos días, colega, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Luis Alberto? Muy bien, buenos días. De nuevo, gracias por la invitación y listos para hablar, ¿no? Al contrario, José Antonio, gracias, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto. Pues aquí estamos listos ya para comenzar con el ¿De qué están análisis. hablando? Bueno, platícanos un poco, creo que tu artículo de Círculo se vincula mucho con el tema, pero no sé si quisiéramos también empezar a hablar de qué no están hablando los candidatos en la tecnología y lo importante que es. Pues de hecho, yo empiezo con el tema de lo de círculo. El tema fue diagnóstico de la innovación. Entonces me dediqué a hacer un diagnóstico de cómo estábamos en Sonora con cuestiones de Ujú. innovación tecnológica y pues salieron datos duros muy interesantes, ¿no? De acuerdo a la encuesta realizada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en 2014 apenas, es una encuesta muy reciente. Sonora cuenta con una tasa de 7.4 empresas por cada 1000 nacionales que hacen innovación aquí en Sonora. 7.4. Y traemos otro dato duro que dice que se O observa sea, el que diez solo por ciento. el 10%, que solamente 12.5% de las empresas encuestadas realizaron innovaciones incrementales en producto. 12.5% de las empresas encuestadas. Entonces yo creo que tenemos mucho que hacer, hay mucha área de oportunidad aquí en las cuestiones de desarrollo de innovación. Eh, yo quiero hacer también énfasis en una cosa, la tecnología como tal es una herramienta de la innovación. Porque hablando de innovación se puede hablar de tecnología y de otras cosas. Se pueden innovar en diferentes campos. Muchos de ellos basados sí en tecnología. Pero ahorita la tecnología, ya también para que en el tema de las cuestiones de los candidatos no lo entiendan como las tablets o como las computadoras, eso ya es muy de los 80s, muy de los 90s, en donde tenías una computadora y decías que tenías tecnología. Yo creo que ahora la tecnología acompañada de el desarrollo intelectual, del desarrollo de patentes, ya se puede hablar de innovación tecnológica. Y eso nos coloca en la siguiente década. A ver, Jesús, ¿cómo me digo? Bueno, datos duros importantes y que, ¿por qué no están hablando? ¿No lo entienden o no lo quieren entenderle? Mira, es la gran pregunta, ¿no? Ahí yo veo dos cosas. Uno, quizás sus asesores no saben comunicarlo, ¿no? Y ese es un problema grave. Dos, se han centrado mucho en una serie de ataques y en el desprestigio del contrario, y han relegado temas esenciales. Uno de ellos es la innovación y la tecnología. Y esto es grave porque desde 2009 Sonora tiene un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Ándale. pero es un organismo muy débil, ¿sí? No, es disfuncional. Nació, pero es disfuncional, es débil, es como si estuviera amputado. Eh, y este es un rezago que se carga de dos legislaturas hacia atrás, la de 2009, 2012, 2012, 2015. La Ley Estatal de Ciencia y Tecnología, hasta 2012, Sonora era uno de los estados que no la tenía aprobada. Estaba el borrador, pero los diputados de la legislatura 2009-2012, ahí la guardaron en sus cajones como rezago legislativo. Apenas hasta 2012 sirve esa ley. Pero la ley no está articulada con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología porque falta el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología, que no está hecho. Si tú analizas las evaluaciones del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, el componente institucional de Sonora es el más débil, es de los más débiles que hay en todo el país. ¿Por qué? Porque al Consejo le falta el hardware para funcionar, ¿sí? Es un consejo sin un marco institucional sólido. Ujú. Y esto no puede articular a los actores que son universidades, investigadores, inversionistas, empresarios. Y este ciclo de baja innovación, desarrollo tecnológico disfuncional, se refleja hasta el punto que llegamos aquí, donde la agenda tecnológica de innovación de los candidatos es inexistente, lamentablemente. ¿Por dónde empezar, José Antonio? Esa es una muy buena pregunta, Luis Alberto. Yo traigo aquí No. un documento que me encontré que al inicio de este sexenio se hizo el Centro de Innovación Gubernamental Local, llamado Siglo. Y pues empezó Centro de Innovación Gubernamental, se escuchaba muy padre, tenían muy buenos planes, pero el año pasado se autorizó un decreto que autoriza la disolución y liquidación del Centro de Innovación Gubernamental. Ujú. Entonces, acompañando un poco de lo que dice aquí el maestro,
es la cuestión de que sí hay mucho por hacer, sí es una cuestión grave. Yo creo que si ya no tenemos un centro de innovación, ¿cómo se va a proponer abordar este tema para que sea ya una política pública en dos cuestiones o dos vertientes muy importantes desde mi punto de vista? Innovación interna es cómo se tiene que hacer innovación gubernamental para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, y la innovación externa es cómo apoyar a las empresas para que a través de la innovación se detone el crecimiento económico y social de este estado. A ver, ¿cómo ves esta propuesta? Es parte del problema. Aquí lo que tienen que hacer es no, digamos, pensar en la tabletización, ¿no? de Sí, los, de porque los, hay de los propuestas, ¿no? De ciudadanos. regalar tablets, Pero etcétera. eso es muy populista, ¿no? Coincido con lo que dice aquí el colega. Eso es de los 80s, de los 90s, Luis. Es un sentido muy asistencialista que no resuelve el problema de fondo. Se tiene que trabajar en la generación de capacidades institucionales, normativas y productivas para incentivar innovación. Y la innovación no es nada más enfocada al negocio de la ciencia. La innovación es para impulsar la planta productiva con nuevas y pequeñas y medianas empresas que resuelvan necesidades actuales del Estado y de los ciudadanos. Y por otra parte, que esos círculos de innovación se reflejen en la eficiencia gubernamental para hacer trámites, atención de problemas de salud, etcétera. Pero no funciona porque no está articulado el marco institucional con los actores. Y vemos casos como la oficina de Siglo, ¿no? Que cierra. Otro caso es el de la Asociación Sonora TI, que nació en 2004, que era una punta de lanza para consolidar el clúster de tecnologías de la información. Pero ahorita si tú pasas por esa oficina, está cerrada y llena de basura. Pues veo Consejo Estatal de Innovación, veo Siglo, veo la que mencionas, veo todas partes, entonces, nada, nada perdura y el futuro es Internet. O sea, José Antonio, ¿cómo ves? Es decir, entonces, ¿cuál sería la recomendación a los candidatos? Porque sí, dentro de las plataformas de gobierno está la innovación tecnológica. Recuerdo cuando empezó este gobierno, había un plan ambicioso de tecnología que lo traía Marcos Paz, por ejemplo, ¿no? Que era De muy hecho, sí. bueno. A mí se me hacía muy bueno lo que traía Marcos Paz Pellat. Después le entró bueno, se fue a México, después regresó con el plan de querer ser gobernador. Se olvidó todo. Pero entonces, cómo meterlo en esta última etapa. Por ejemplo, en los temas del debate no va a haber nada de tecnología y que van a haber temas muy importantes, pero sí ellos, pues ya como que no les va a interesar. Estamos a 15 para las 3 para que acabe todo. Así Claro. es. De hecho, se tiene que poner y dimensionar en su justa medida el apoyo que se tiene que dar a la innovación. Estamos en el 2015. ¿Dónde queremos estar en el 2025? ¿Y con qué visión vamos a construir ese camino que nos va a llevar a ese 2025? Y todo tiene que ser, en las cuestiones de crecimiento, tomar muy en cuenta la parte del crecimiento intelectual, la atracción de talento del que hablábamos la vez pasada con Sí, Silicon cómo Desert, no. como una de las especies o propuestas que pueden ayudar a detonar ese crecimiento basado en la innovación tecnológica. Yo creo que se tiene que dimensionar en su justa medida que para dar un salto como el que se pretende dar o como el que esperamos los sonorenses, se tiene que pensar muy fuerte en la cuestión de estratégica de innovación tecnológica. Jesús. Sí, es importante eso, pero también yo insisto, tienen que hacer funcionar el marco normativo que ya está, ¿sí? Es un marco son las reglas del Pero no ha juego, funcionado. son las reglas del juego, pues las tienen que hacer, sí, es que existen, pero no las han hecho funcionar. Otra cosa, tienen que trabajar en la generación de patentes, Luis. En el caso de la Universidad de Sonora, tiene menos de 10 patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Cada año registra 50, pero el registro no te garantiza que te concedan la patente. La patente es muy importante porque refleja el grado de capacidad técnica acumulada por una empresa para innovar. Innovar con sentido productivo o innovar con sentido social. Y mientras no se trabaje también desde la academia con la IP para aumentar el número de patentes que puedan solucionar problemas, no se va a avanzar aquí. ¿Cómo ves este tema? De hecho, la patente, hay unos dichos que se usaban hace poco y todavía lo usamos, que era vivir, oye, ese vive de sus rentas. ¿A qué rentas se hacía referencia? Pues las rentas de bienes inmuebles. Imagínate ahora poder decir, oye, él vive de sus rentas, pero de sus rentas intelectuales, en donde alguien que genera una patente que pueda buscar licenciar, con eso se puede buscar crecimiento económico, Claro, porque es generación de divisas. ¿Qué es? claro. Que patentes, registro de marca se refiere, No, básicamente, no, ¿o haz de no? cuenta que yo hago una invención. Bueno, de los Ok. inventos, obvio. Yo hago una invención y la patento. Pero resulta que una empresa ocupa de mi invención.
Entonces yo tengo dos opciones, o se la vendo o se la rento, para que él pueda utilizar mi invención. En cuestiones de patentes ha habido batallas campales entre las tecnológicas más grandes, Apple contra IBM, contra Microsoft, Apple, Samsung, por cuestiones Celebre. de problemas de patentes con multas de millones o de billones de dólares por usar la propiedad intelectual de uno contra el otro. Entonces, eso es lo que se tiene también Sí. que establecer aquí en Sonora Exacto. para impulsar. Sí, el conocimiento y la innovación, Luis, ya no están, digamos, en los bienes inmuebles, están en el conocimiento y eso refleja en las patentes, ¿sí? Porque reflejas el grado de capacidad técnica para innovar, para solucionar problemas e incentivar el desarrollo económico. Pues esta es la invitación y invito a leer en verdad Diagnóstico de la Innovación en Sonora de José Antonio Pacheco Sánchez. Estamos invitados también a escribir Jesús Muy bien, de con repente. mucho gusto, claro que sí. Muy interesante leer en verdad a José Antonio Pacheco con lo que trae aquí, por ejemplo, desde la visión del emprendedor serial, ¿no? Kenneth Morse, la innovación es la comercialización exitosa de una invención y pues para seguir con el tema y ojalá paren oreja los candidatos y Ojalá. es decir, lo incluyen por lo menos como intención, ¿no? En esto. Muchas gracias, señores. Jesús Ibarra. Por nada, un gusto como siempre. Igualmente, José Antonio. Al contrario, Luis Alberto, aquí está un honor estar aquí contigo. Lea José Antonio Pacheco Sánchez, Diagnóstico de la Innovación en Sonora, en Círculo Sonora Negocios. Volvemos. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Ya